Murió el Papa Francisco. ¿Qué pasa ahora y cómo se elige el nuevo Papa? Bueno, lamentablemente el Papa Francisco ha muerto este lunes a los 88 años. El primer pontífice latinoamericano de la historia falleció después de 12 años al frente de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo se elige a un nuevo papa? ¿Quién se queda a cargo del Vaticano? ¿Y por qué todo esto es un evento que mueve no solo a millones de fieles, sino a jefes de Estado, gobiernos, religiones de todo el mundo? Hoy vamos a explicar todo el protocolo detrás de la muerte de un papa, el ritual del cónclave y qué tan cerca estamos de ver humo blanco saliendo otra vez de la Capilla Sixtina. Y es que la muerte de un papa, les cuento que, pues, la muerte de un papa activa un proceso milenario, ¿no? En este caso, quien queda al mando temporalmente es el camarlengo o chambelán del papa. Actualmente ese cargo lo ocupa el cardenal Kevin Farrell. Y bueno, su trabajo es confirmar oficialmente la muerte junto con un médico y un acta de defunción. Y luego iniciar todos los rituales y protocolos, entre ellos el destituir el anillo papal y el sello de plomo para que nadie pueda falsificar documentos en nombre del papa fallecido. También se encarga de sellar la residencia personal del papa, que en este caso no es el Palacio Apostólico, sino la casa de huéspedes de Santa Marta, donde Francisco decidió vivir con austeridad. Después viene el duelo. El cuerpo del Papa Francisco será velado en su residencia y luego trasladado a la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán despedirse. Pero a diferencia de otros papas, el Papa Francisco pidió que no se le exponga sobre una plataforma elevada, sino en su ataúd, con la tapa abierta como un gesto de humildad. Y también pidió algo muy particular: el no ser enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Además, pidió un ataúd sencillo de madera, sin los tres tradicionales ciprés, plomo y roble, una decisión coherente con su estilo sobrio hasta el final. Este funeral se celebrará dentro de los próximos 6 días y será presidido por el Colegio de Cardenales. Ahora, el nuevo papa, esto lo decidirá el cónclave. El cónclave es una reunión de cardenales que se lleva a cabo en completo secreto dentro de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Hoy hay 252 cardenales en total, pero solo 135 pueden votar, ya que los mayores de 80 años quedan fuera del proceso de elección, aunque pueden participar en las discusiones. Pero en teoría, cualquier hombre católico bautizado puede ser elegido papa, pero en la práctica, pues bueno, vemos que en la práctica casi siempre se elige entre los cardenales. De hecho, de los 266 papas que ha habido, 217 han sido italianos. Francisco fue la excepción, un argentino jesuita y con un enfoque muy social. Y vemos ya esta elección que se hace con papeletas escritas a mano. Los cardenales votan una y otra vez hasta que uno de los candidatos obtiene al menos 2/3 de los votos. Después de cada votación, las papeletas se queman. Si el humo que sale es negro, no hubo acuerdo. Si es blanco, el mundo entero sabrá que hay nuevo papa. Y cuando eso pasa y el cardenal más antiguo sale al balcón de la Basílica de San Pedro y dice Habemus Papam, ya luego se presenta el nuevo pontífice con el nombre que él mismo elija. Por ejemplo, Jorge Mario Bergoglio eligió llamarse Francisco en honor a San Francisco de Asís. Pero bueno, esta muerte de un papa, pues no es solo un momento simbólico para los católicos, es un evento histórico que mueve a 1.400 millones de personas en el mundo y mueve tanto que redefine el rumbo espiritual, político y moral de buena parte del planeta. Y ahora el Vaticano queda en pausa, queda en silencio, en espera del humo blanco. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién creen que sea el próximo papa? Veremos si seguirá con este rumbo progresista de Francisco o volverá a un perfil más conservador. Y bueno, continuando con esta sección internacional, hablando del Papa Francisco, ¿qué pasaría si el próximo papa fuera mexicano? Y no,
no es broma, porque con la muerte del Papa Francisco se abre un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. Y entre los nombres que más suenan para ocupar el trono de San Pedro, hay uno que viene desde América Latina. Y sí, desde México. Vamos a estarles contando quiénes son los principales candidatos para ser el nuevo papa, cómo se elige y si de verdad podemos soñar con ver a un papa mexicano por primera vez en la historia, porque aunque suene a fantasía, las fichas están sobre la mesa. Y bueno, cuando un papa muere, todo el Vaticano entra en modo protocolo. ¿Quién queda a cargo temporalmente? Como les comentaba, es el camarlengo. Actualmente, el cardenal Kevin Farrell, que supervisa todos estos preparativos para el cónclave. El cónclave, repito, es esta reunión más secreta y poderosa del mundo católico, donde 120 cardenales con derecho a voto se encierran en la Capilla Sixtina. Y ahí, sin celulares, sin cámaras, sin comunicación con el exterior, deciden el futuro de la iglesia. ¿Quién lo elige? Solamente cardenales menores de 80 años. El nombre que más se repite en cuestión de Latinoamérica es el nombre de Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México. Aguiar tiene años de experiencia en las altas esferas eclesiásticas, habla varios idiomas y fue una figura clave en el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Fue nombrado cardenal por Francisco, quien lo consideraba un aliado estratégico por su postura pastoral, social y cercana a los más necesitados. También tiene buena reputación dentro y fuera del país, conoce cómo funciona el Vaticano por dentro y bueno, ha sabido mantener una línea muy discreta pero firme en temas complejos como la migración, como la violencia, como también el hecho de los pueblos indígenas, ¿no? Pero hay que decirlo, no todo juega a su favor. Tiene 74 años y eso podría llegar a pesar, ya que hay cardenales más jóvenes que representarían un liderazgo más duradero. Pero hace apenas unas décadas, hay que recordar, cuando casi nadie creía que un papa latinoamericano fuera posible. Y sin embargo, llegó Francisco desde Argentina y cambió todo. Con él, Latinoamérica ganó un peso geopolítico dentro de la iglesia, se reforzó el discurso de una iglesia más humilde, más cercana, menos centrada en Europa y hoy esa narrativa sigue viva. Además, México es el segundo país con más católicos en el mundo, con más de 100 millones de fieles y un papa mexicano, pues sin duda sería una señal muy poderosa de integración continental y un guiño a una región profundamente creyente, pero también una región golpeada por la desigualdad, hay que decirlo, una región golpeada por el crimen y por la falta de esperanza. Un papa mexicano sin duda sería también una voz con autoridad moral para hablarle al norte global y también un símbolo de que el sur también puede guiar espiritualmente al mundo. Y bueno, aunque Aguiar está en la lista, la competencia es feroz, hay que decirlo, ¿no? Vamos a decirles cuáles son los principales papables, por así decirlo. Por un lado está Pietro Parolin, que es de Italia, el secretario de Estado del Vaticano, maneja perfectamente la diplomacia, conoce lo que es el poder y es muy respetado en la curia. También está Luis Antonio Tagle, un joven empático, carismático, representa la sensibilidad asiática y ha sido llamado el Francisco de Asia. Por otro lado, está Peter Turkson, un defensor del medio ambiente, de los pobres y con fuerte presencia en África. Y por último está Jean-Claude Hollerich, uno de los cardenales más progresistas, muy activo en temas de inclusión y de justicia social. Pero bueno, el cónclave no es solo religión, el cónclave es política, es estrategia, es geografía y lo que se busca es un equilibrio entre la modernidad y la tradición, norte y sur, diplomacia e identidad. Y bueno, un papa mexicano significaría, sin duda,
una revolución simbólica y emocional porque fortalecería la fe en una región donde el catolicismo ha ido perdiendo terreno frente a otras iglesias. De hecho, lo comentamos la semana pasada y sin duda sería una voz con sensibilidad local que entiende lo que significa vivir en países marcados por la violencia y la desigualdad y podría reactivar el liderazgo moral de la iglesia en debates globales, llámese migración, pobreza, paz, medio ambiente. Así que imagínense ustedes el impacto en México, un país dividido políticamente, golpeado socialmente, que de pronto se convierta en el epicentro espiritual del mundo. ¿Se imaginan ustedes ver la fumata blanca salir de la Capilla Sixtina y escuchar Habemus Papa de México? Suena lejano, hay que decirlo, pero hace 11 años también sonaba imposible tener un papa argentino. Y hoy la iglesia está en una nueva encrucijada y quizá un nuevo aire pueda venir desde el lado del mundo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que México está listo para tener un papa mexicano? Pasando a la sección de economía, ¿por qué se está fortaleciendo tanto el peso mexicano frente al dólar? Bueno, tenemos a personajes como Donald Trump, la Reserva Federal y un efecto sorpresa. Y es que han estado escuchando ustedes en las últimas horas que el peso mexicano se fortaleció otra vez frente al dólar. Esta semana el tipo de cambio tocó niveles que no veíamos desde octubre del año pasado. Pero la razón no es que México esté creciendo como loco, ni que hayamos descubierto petróleo, todo tiene que ver con una pelea que viene desde Washington, porque Donald Trump está directito en una pelea contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hoy vamos a explicarles por qué este pleito entre dos gigantes del poder en Estados Unidos, por qué está beneficiando más que nada al peso mexicano, cómo afecta a los mercados, qué podría pasar si las cosas se salen del control. Pero vamos por partes. Este lunes el tipo de cambio bajó a 19.64 pesos por dólar. Es algo que no veíamos desde el 15 de octubre del año pasado. El peso se apreció un 1.5% solamente en la apertura del día y si lo comparamos con la semana anterior, ya estamos acumulando una ganancia de casi 2% semanal y más del 2.6% mensual. Una verdadera locura. En paralelo, la bolsa mexicana también subió. El índice de Standard & Poor's avanzó 1.31% y se perfila a su cuarto día consecutivo de ganancias. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué ha estado cambiando en los últimos días? Bueno, la clave tiene nombre y apellido. Estados Unidos. En específico, Donald Trump con esta crisis de confianza que se está generando entre el presidente de Estados Unidos y la Reserva Federal. Todo explotó cuando Donald Trump escribió en su red social que la destitución de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido. Después, el asesor económico de la Casa Blanca dijo que sí están evaluando el removerlo. Y eso en los mercados internacionales es gasolina pura. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal es una institución independiente. Su función es controlar la inflación, manejar las tasas de interés y dar estabilidad. No obedecer órdenes políticas, no obedecer lo que diga un presidente de la República. Y obviamente, cuando un presidente amenaza con quitar al jefe del Banco Central solo porque no bajan las tasas cuando él quiere, pues los inversionistas entran en pánico. Ahora, ¿qué pasa cuando entran en pánico? Ya estamos viendo que el índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a otras monedas, retrocedió 1.09%. Y cuando el dólar se debilita, el peso mexicano se fortalece automáticamente frente a él. Esto no quiere decir que el peso sea una moneda imparable y tampoco quiere decir que estamos en la cima del mundo. Lo que sí es que refleja que al menos por ahora México se ve más estable que Estados Unidos en términos financieros. Ahora, ojo con esto, porque esto no es gratis ni garantizado. Si la tensión entre Donald Trump y la Reserva Federal escala más, podrían llegar a pasar dos escenarios. Uno es que los inversionistas empiecen a sacar dinero de Estados Unidos por miedo a decisiones impulsivas o a la falta de control monetario. Y el escenario número dos es que Donald Trump logre forzar un recorte de tasas para estimular la economía, lo cual puede beneficiar al peso
a corto plazo, pero generar inflación más adelante. Y si Jerome Powell resiste el conflicto institucional, podría poner en jaque la confianza global en el dólar como la moneda fuerte, ¿no? Así que sí, la pelea de dos gringos está fortaleciendo al peso mexicano por ahora, pero el peso está ganando terreno. Pero no porque México esté brillando solo, sino porque Estados Unidos está mandando señales confusas al mundo. Esta economía definitivamente es como un parámetro, porque a veces no importa si tú estás bien, sino si los demás se están resfriando más fuerte, ¿no? Veremos si este fortalecimiento del peso es algo temporal o veremos si podrá mantenerse. Y ya tocando las finanzas nacionales, el SAT lo hizo otra vez. Y es que en solo 3 meses el SAT recaudó más de 1.5 billones de pesos en impuestos. Y eso no solo rompe récords, también supera lo que el gobierno esperaba juntar según la ley de ingresos de este año. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿De dónde salió tanto dinero y cómo impacta esto en el gasto público? Vamos a tratarles de explicar qué pasó con la recaudación en el primer trimestre, qué impuestos aportaron más, por qué este tema que a muchos les puede llegar a dar flojera, en realidad afecta lo que pasa en la educación, en la salud y bueno, hasta en la seguridad. Pero al ser un tema del SAT, vámonos primero a los números. Y es que de enero a marzo del 2025, el SAT recaudó 1.522.000.000.000 de pesos. Esto representa un crecimiento real del 17.8% comparado con el mismo periodo del año pasado. Y además, en un cumplimiento del 102% de la meta que marcaba la ley de ingresos. O sea, no solamente cumplieron, sino superaron la meta. La estrella de la recaudación tiene nombre y apellido. El ISR, el impuesto sobre la renta. Solamente por el ISR se recaudaron 901.000.000.000 de pesos. Eso es 185.000.000.000 de pesos más que el año pasado en el mismo periodo. Le sigue después del ISR el IVA con 400.000.000.000, un aumento de 81.000.000.000 respecto al 2024. Y después le sigue el IEPS con 154.000.000.000 de pesos, aunque ahí el SAT no dio comparativos, lo que podría también indicar que no hubo mucho crecimiento o incluso alguna caída. Pero finalmente, por otros impuestos como los relacionados con importaciones y empresas de paquetería, se obtuvieron 66.000.000.000 de pesos. Pero no todo. No todo se trata de cobrar por cobrar. El jefe del SAT, Antonio Martínez, explicó que esta recaudación no es casualidad. Hay una estrategia fiscal detrás basada en 3 pilares. La primera es la atención al contribuyente con trámites más simples y una cultura de cumplimiento. El otro es el acompañamiento a los que cumplen para facilitarles las cosas y evitar que terminen en procesos largos. Y el tercero es la fiscalización fuerte contra evasores y contrabandistas. Y aquí hay algo clave, porque México ya no vive del petróleo. Antes, gran parte del presupuesto venía justamente de Pemex y hoy los impuestos sostienen el gasto público. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque cuando el SAT recauda más, el gobierno tiene más margen para gastar en cosas que sí nos tocan todos los días, como la educación, como la salud, como la seguridad pública. Y no solo eso. También se pueden cubrir compromisos sociales como becas, pensiones o infraestructura. Hay que recordar que en sexenios anteriores, el propio SAT se condonaban impuestos de más de 400.000.000.000 perdonados en 12 años. Hoy eso ya no se puede. Ahora la idea es que todos paguen de forma proporcional y justa y por eso esta recaudación histórica importa tanto. Pero bueno, el SAT está recaudando más que nunca. El ISR es el motor principal. Vemos que México ya no depende del petróleo, sino de los impuestos. Y esto podría ser una buena señal para el presupuesto si se maneja, obviamente, con responsabilidad.